gracias, señor presidente. Hacerle un llamado al gobierno nacional para que atienda el caso de Segovia, ¿no? Ese es un problema de extrema gravedad, que oímos a los líderes de ese municipio. Yo creo que ellos tienen la razón, esas son unas tierras que los místeres que estuvieron ahí hace años, se las, mediante documento público, se las transfirieron a esos trabajadores. El gobierno nacional se toma, digamos, el derecho de venderlas a un precio con el cual no están de acuerdo esos trabajadores. Además, ministros, los echan a todos del trabajo y ahora los quieren enganchar en condiciones laborales inferiores. Luego, es clarísimo que esos son unos compatriotas que están protestando con toda justeza. Otra vez, el capital transnacional siendo privilegiado por los gobiernos colombianos en contra del interés nacional. Es casi inevitable recordar a Jorge Eliezer Gaitán, ¿no?, cuando el famoso debate de las bananeras. En segundo término, un asunto que no mencioné, que tiene que ver con un punto del tema de la leche, ministro, en el que afortunadamente logramos que hasta febrero se vuelva a mirar este tema del comercio de leche cruda, ¿no? Ese es un debate que está, ese es un problema, digamos, que está pendiente. La mitad de la leche en Colombia se comercializa en la forma de cruda. Ya hicimos las cuentas, ministro, y hay cerca de 50.000 jarreadores de leche. 50.000 colombianos que viven de vender leche cruda. Y si la norma que está planteada y que viene del gobierno anterior se aplica, los van a sacar del negocio. Y no va a haber quien además le compre la leche a la mitad de la producción lechera colombiana, pequeños campesinos, que le venden precisamente a ese sector, no llamemos informal, sino popular de la economía lechera. Luego, insistamos que haya un problema grave y más grave aún. Ministro, el COMPES que se aprobó supuestamente para enfrentar el tema de las transnacionales, lo enfrenta exactamente al revés, porque lo que viene ahí es una política de respaldo a la gran comercialización lechera. O sea, lo que viene ahí es plata, en últimas, para la gran industria pasteurizadora, o sea, siempre teniendo en la mira cómo se saca del sector y además de mala manera a estos jarreadores, que son los que abastecen de leche cruda a los pobres de Colombia, leche que, insistamos, se hierve, porque los colombianos sabemos hervir esa leche. Me imagino que a usted le tocaría, ministro, criarse con ese tipo de leche cruda hervida de la misma manera que me tocó a mí. Con respecto al caso de Agroingreso Seguro, simplemente recordar que cuando yo concluí mi debate sobre este tema dije tres cosas principalmente. Pues, además de las críticas que hice, dije, uno, no se deben desmontar los recursos, porque esos recursos le hacen falta al sector, ¿sí? O sea, una cosa es, digamos, el manejo que se le dio a esos recursos, y otra cosa es que se abandone al agro, pues, en los respaldos que requiere del Estado. Dos, dije que lo primero que había que hacer era cambiarle el nombre. Me alegra, pues, que esa sea una de las ideas, que aun cuando no sea lo principal, realmente ese nombre nos recuerda un capítulo de vergüenza de la historia de Colombia, y es bueno que desaparezca. Pero además dije una cosa que es importante, y sobre la cual me temo vamos a entrar en contradicción también con este gobierno, y es que mi debate no era un debate contra la producción empresarial, ni creo que la producción empresarial deba dejar de respaldarse. Lo que pasa es que debe haber, por supuesto, una lógica democrática, y en el mundo del empresariado, como vamos a mirar más adelante, habrá que mirar qué tipos de empresarios se respaldan, porque no es lo mismo el empresario, digamos, no monopolista, que el empresario monopolista que está apareciendo como un fenómeno nuevo en la vida nacional, y que es un poco el debate que vamos a tener en este sentido con el gobierno. Yo creo en un modelo dual agrícola, de indígenas y de campesinos respaldados por el Estado, prósperos, y que desarrollen, pues, todo lo que pueden desarrollar, y al mismo tiempo un empresariado, a mi juicio, no monopolista, también respaldado por el Estado, que contribuya positivamente con el desarrollo del país. Lamentar, porque veo que queda perfectamente claro que el gobierno va a sostener en su cargo a la doctora María Claudia Lacutir en la dirección de Prodesport, y yo pienso, primero, que no se ha debido haber puesto allí nunca, pero pues menos que se deba sostener. Otro caso en el que el doctor Santos hace cosas bien distintas a los que dice, no repito, nos deja al director del DAS, nos deja la doctora María Claudia Lacutir ahí, y entiendo que el doctor Sabas Pretel sigue en el cargo, no porque él, digamos, a la brava esté ahí, sino porque ahí lo mantiene el jefe del Estado. El tema crucial de este debate es el tema de las tierras. Yo le voy a insistir, ministro, en por qué usé la figura del modelo Carimagua, como creo yo
que se va a sostener. Recuerdo lo que dije, que sobre el tema de la tierra para los desplazados, es obvio que a cualquiera que le hayan robado su tierra, hay que ver cómo se le restituye su tierra, y opinaré cuando el gobierno presente el proyecto de ley para que sepamos, pues, cuáles son los detalles. El diablo está en los detalles, y son los detalles los que a veces hacen que una cosa salga o no salga. Entonces ya veremos qué va a presentar el gobierno, y sobre todo veremos qué va a aprobar el santismo aquí. Porque no me sorprendería que una cosa haga el santismo a la hora de presentar el proyecto y otra cosa haga el santismo a la hora de aprobarlo, y entonces se queden, digamos, con las dos partes positivas del asunto de la política. Pero bueno, eso lo miraremos oportunamente. Yo dije que había una segunda pata del modelo rural, del modelo de tierra del Estado colombiano, y me alegra por lo menos que se ponga el debate. Ya veremos, ministro, qué puntos de vista hay, pero sí es clave que este sea un debate nacional que se desarrolle con toda la seriedad, senadora Piedad Córdoba. Y dije que el segundo aspecto de la política de tierras del gobierno era lo que yo llamaba el modelo Carimagua. No lo dije por molestar, no lo dije por molestar. Dice el ministro que ahora en la hacienda Carimagua van a hacer alguna cosa. No, yo no, digamos, me refería a ese asunto puntual, sino al modelo. ¿Qué es el modelo Carimagua? Es un modelo de gran plantación. En eso se resume. También usó en esos días el ministro Arias la figura del modelo malayo, que es ¿cuál? Un modelo de grandes plantaciones, de decenas de miles o de centenares de miles de hectáreas, que de alguna manera pega a su lado o peones o a parceros o alguna forma, pues, digamos, de utilización de mano de obra, porque los empresarios mano de obra tienen que tener, pero en la idea de la gran escala y de la gran plantación. Yo creo, por lo que expliqué de las posiciones del presidente Uribe, de quien fue ministro el doctor Santos, por las respuestas suyas al cuestionario, ministro Restrepo, y por lo que usted acaba de decir, que se me confirma que mi figura del modelo Carimagua no es mala. Lo ilustro un poco para los colombianos que escuchen esto en algún momento. Van a desmontar, o sea, buena parte del asunto consiste, estamos hablando principalmente de las tierras del Bichada, de tierras que son hoy baldíos del Estado, y está discutiéndose quién se va a quedar con esas tierras, senadora Marisa, si pequeños, si campesinos, o pequeños y medianos empresarios, o grandes empresarios. Ese es el gran debate, digamos, que al final hay. Entonces, cuando se dice que la UAF se volvió un estorbo, pues recordemos que la UAF es una medida de economía campesina, senadora Piedad. O sea, la UAF apunta a una cantidad de tierra que produzca 2 salarios mínimos, que en el caso del Bichada son 900 hectáreas, en la zona cafetera es un tamaño menor, pero es una idea campesina. Aquí lo que se quiere hacer es una idea de salirse de lo campesino e introducirse en lo empresarial. O sea, son dos maneras distintas de atender el caso. Alquilar esas tierras, que es hacia donde apuntan las cosas, pero en proporciones bastante mayores, pues ya monta un debate. No es economía campesina la que se va a promover, sino economía empresarial. Y en segundo término, ¿qué tipo de economía empresarial? Está claro por las respuestas y por lo que dijo el doctor Juan Camilo Restrepo aquí, que se trata de gran producción, de producción a gran escala, y trae el ejemplo del Brasil, que es un ejemplo, pues, digamos, excelente en ese sentido. Es que lo que predomina en el agrobusiness que llaman en Brasil, o sea, en toda esta política de exportación brasileña, es la producción en gran escala. O sea, que yo no estoy mal en la figura de decir que lo que quieren es el modelo Carimagua, porque el modelo Carimagua son 17.000 hectáreas, de eso estamos hablando. Ahora, cuando el doctor Restrepo además dice que en lo de las tierras a los extranjeros, él en principio estaría, porque no fueran vendidas, sino que fueran en alguna forma de alquiler o de concesión, pues está confirmando la idea de la gran escala, porque es obvio que ningún empresario extranjero se va a venir a tomar, no sé, una finca de 200 o 300 o 500 hectáreas, sino que estamos hablando de la gran plantación. Entonces, yo me ratifico en la idea, senadores y colombianos, que una de las políticas del gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos, que viene del gobierno anterior, porque leí lo que dijo Álvaro Uribe al respecto sobre haciendas de 40 a 45.000 hectáreas, es la del monopolio agrícola. Y yo creo que eso hay que discutirlo. Ese es el debate que hay que hacer, y hay que hacerlo con toda claridad y con toda franqueza. ¿Qué tipo de empresariado vamos a tener, senadora Marisa, en los llanos orientales? Un empresariado, digamos, de tipo mediano, ¿sí?, o grande incluso, o lo que vamos a tener son monopolios y transnacionales. Son dos debates completamente distintos. Yo insisto, ministro, en señalarle que me parece un error catastrófico
entregarle en venta o en alquiler las tierras de Colombia al capital extranjero. Esa idea que ustedes promueven, que se ha venido promoviendo en Colombia desde hace rato, de que da lo mismo ser colombiano que extranjero, es una idea que no resiste análisis, que empuja al país hacia situaciones extremadamente complicadas de pérdida de soberanía nacional que nos terminan costando después de mil maneras un ojo de la cara. Además, porque aquí hay un punto que los agricultores y los ganaderos deben pensar. Aquí los recursos no son ilimitados, como se ha intentado decir. No, senador Robledo, es que hay tierra de sobra. Bueno, primero no es de sobra, pero segundo, aquí hay una lucha por los recursos. Es decir, aquí se nos instala en cualquier sitio del país una transnacional o un monopolio nacional con 100.000 hectáreas y cuál es su capacidad para absorber el crédito nacional, que es un crédito escaso. Es decir, aquí hay una lucha por los recursos que no es solo la lucha por la tierra, inclusive problemas de mano de obra pueden aparecer, como ya se presentan, por ejemplo, en la zona cafetera, que está compitiendo con recursos de mano de obra escasa con el Magdalena Medio, en el caso de los plantíos de la palma africana. O sea, este es un tema, o sea, meter un elefante en una fiesta de hormigas, y lo digo con todo cariño por las hormigas que somos los colombianos, es una cosa pues que debe ser meditada con toda seriedad, porque la cosa es más compleja de como se ha querido plantear. Para no hablar del tema de la soberanía nacional, yo soy de los que sigo creyendo que sin soberanía nacional un país no tiene nada, y esto por supuesto no la arrebataría. Gracias, señor presidente. Hacerle un llamado al gobierno nacional para que atienda el caso de Segovia, ¿no? Ese es un problema de extrema gravedad. Aquí oímos a los líderes de ese municipio. Se toma, digamos, el derecho de venderlas a un precio con el cual no están de acuerdo esos trabajadores. Además, ministros, los echan a todos del trabajo y ahora los quieren enganchar en condiciones laborales inferiores. Recordar a Jorge Eliezer Gaitán, ¿no?, cuando el famoso debate de las bananeras. En segundo término, un asunto que no mencioné, que tiene que ver con un punto del tema de la leche, ministro. Yo creo que ellos tienen la razón. Esas son unas tierras que los místeres que estuvieron ahí hace años, se las, mediante documento público, se las transfirieron a esos trabajadores, el gobierno nacional. Luego, es clarísimo que esos son unos compatriotas que están protestando con toda justeza. Otra vez, el capital transnacional siendo privilegiado por los gobiernos colombianos en contra del interés nacional. Es casi inevitable